¿Qué tal? Videotutorial número 15 del curso de PHP y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos con el trabajo de desarrollo de aplicaciones dinámicas web usando el lenguaje de programación open source PHP y el gestor de bases de datos MySQL o MySQL. ¿Ya? Eh, Estamos dentro de un bloque ya dedicado a conocer, o sea, no en profundidad, pero sí los aspectos fundamentales del trabajo con el lenguaje del lado del cliente, en este caso llamado JavaScript. ¿Ya? Veíamos en el video tutorial anterior que era el DOM, ya el Document Object Model. Vimos también cómo acceder al Document Object Model mediante la función getDocument, ¿verdad? .getElementById, ¿cierto? Vimos cómo manipular objetos mediante su ID usando esa función JavaScript, ¿cierto? Vimos también el trabajo con gestores de eventos asociados a funciones realizadas por nosotros mismos usando el código JavaScript, que en definitiva es la forma correcta de utilizar el código JavaScript dentro de nuestros desarrollos. ¿Ya? Vimos cómo crear una etiqueta JavaScript y bueno, en este video tutorial vamos a continuar un poco, ¿ya? Para ir disipando algunas dudas, que más que todo, recuerden, este no es un curso de JavaScript. De hecho, por ahí alguien me dijo, mira César, ¿y por qué no derechamente le colocas como nombre a esta parte del curso JavaScript? Pues a mí me parece que no, porque este es un curso de PHP y MySQL. Simplemente yo lo que estoy haciendo es dando una pequeña introducción al lenguaje JavaScript para que nos permita entender un poco las funcionalidades que posteriormente le vamos a ir dando a nuestras aplicaciones PHP. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, en este video tutorial, el número 15, ya vamos a seguir trabajando con JavaScript, ¿ok? Pido disculpas a quienes quizás quieren seguir realizando aplicaciones con PHP. Bueno, por ahí ya yo creo desde el video 16 o 17 en adelante creo que ya vamos a seguir trabajando con PHP. Vamos a hacer un buscador, vamos a hacer una galería de imágenes, yo creo. Y ahí ya nos vamos directamente a trabajar con programación orientada a objetos, yo creo que es lo que muchos están esperando en este caso. En este video tutorial en particular vamos a ver un tema que es muy, digamos, muy recurrente en los foros a nivel de preguntas. Lo preguntan mucho en los foros, cómo hacer validaciones de formularios utilizando el lenguaje JavaScript, ¿ya? Bueno, yo ahora les voy a mostrar una forma, ¿ya? Es una forma, bueno, es la que yo utilizo, ¿ya? Y la verdad muchos amigos míos que son desarrolladores también la implementan, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de explicarla de la manera más gráfica posible para que ojalá se entienda, ¿ok? Para eso vamos a cerrar la presentación. Vamos a cerrar esto. Perdón por el ruidito, ¿sí? Entonces, yo para eso, yo tengo un archivo acá preparado que se llama 1.php. Acá lo tengo, ¿verdad? 1.php, ¿cierto? Entonces, acá yo lo tengo abierto desde el Dreamweaver, ¿ya? Entonces, fíjense lo siguiente, yo acá en el archivo 1.php he colocado algunas etiquetas HTML que son, como siempre lo hago, el esqueleto de una página web, ¿ya? Entonces ahora vamos a comenzar a trabajar desde cero, ¿ya? Una aplicación con unos formularios, ¿ya? No los vamos a colocar ni dentro de tablas, ni dentro de divs. Creo que no es el objetivo que nos preocupemos del diseño en este video tutorial, ¿ya? Entonces vamos aquí a crear dentro del body, ¿ya? Vamos a crear un formulario usando la etiqueta form, ¿ya? Perfecto, acá tenemos nuestro formulario. Recordemos que yo les decía en aplicaciones anteriores que la etiqueta form tiene muchas funcionalidades. Bueno, una de ellas es que tiene una etiqueta de apertura y de cierre. O sea, creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que conocer a la hora de trabajar con la etiqueta form, ¿ya? Les decía que, por ejemplo, nosotros le asignábamos un name al form y que cuando llegáramos a esta parte, a la parte de la validación del formulario, yo les iba a explicar por qué hacíamos esto. Bueno, ahora vamos a explicar qué sentido tiene colocar un name, o sea, una etiqueta name, a la etiqueta form,
ya, o sea, perdón, un parámetro name a la etiqueta form, un atributo en este caso sería, ¿sí? Para quienes somos puristas con los términos informáticos, ¿ya? Entonces, yo les decía que como estándar, uno generalmente le coloca a los formularios como nombre la palabra reservada form, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿verdad? La etiqueta form, perdón, la etiqueta form exactamente con su parámetro name y le acabamos de asignar un nombre al formulario. Entonces yo les decía que les voy a explicar esto, ¿ya? Antes de meternos con ese tema, vamos a crear nuestro formulario. Vamos a decir que el usuario nos ingresa un nombre, ¿ya? Y vamos a colocarle a su disposición un campo de tipo text, ¿ya? Y como name, o sea, como nombre del campo, ¿verdad? Este name está asociado al campo, no tiene nada que ver con el name del formulario, ¿ya? Entonces, como name le vamos a colocar nom, ¿ya? Y la vamos a cerrar. Vamos a colocar un salto en línea y quizás sea recomendable copiar y pegar esto acá abajo, perdón, acá, para colocar otra, por ejemplo, pedirle un teléfono. Lo vamos a llamar tel, ¿cierto? Vamos a colocar teléfono, ¿ya? Vamos a colocar el acento con el iacute, ¿verdad? ¿Cierto? Teléfono, ¿verdad? Vamos a vamos a colocar un campo para que coloque su correo, ¿ya? Y acá le vamos a decir email, ¿cierto? Más o menos nos está quedando de esta forma, ¿ya? No nos vamos a preocupar del diseño, ¿ok? Vamos a simplemente a trabajar a nivel conceptual, a nivel de solamente de programación, ¿ya? No, como les decía, no nos detengamos en eso por ahora para que no nos mareemos, ¿ya? Entonces, fíjense, tengo mi formulario, nombre, teléfono, mail. Vamos a pedirle también al usuario que nos ingrese. Algo pasó acá, creo que es esto. Bien. Vamos a decirle al usuario que nos ingrese su país. País, ahí sí. Vamos a colocar también el acento como corresponde en el código HTML, ¿ya? País. Dos puntos. Y acá vamos a colocar una etiqueta select, ¿ya? Donde le vamos a colocar un name, en este caso país, ¿cierto? Y vamos a colocar algunas opciones. Option value 0, la primera va a ser 0 y vamos a decir que seleccione un país. Bien, país. Entonces ahora colocamos un par de etiquetas acá. Option value, por ejemplo, Chile, ¿ya? Chile, ok. Coloquemos unas 3 o 4 más. Bien, entonces vamos a colocar algunos países. Argentina, de mi gran amigo Caprimen, ¿ya? Argentina. España, para que no se moleste mi amigo Rafael. España, ¿ya? España, vamos a colocar Colombia, para mi amigo Totos. Colombia, ¿ya? Vamos a colocar El Salvador, para mi gran amigo Alex Rivera, ¿ya? El Salvador. Y vamos a colocar Venezuela, ¿ya? Para mi amigo José Virla, por ejemplo. Venezuela, ¿ya? Entonces, más o menos tenemos esto, tenemos los campos y acá le decimos que seleccione el país, ¿ya? Bien, yo creo que con esto, yo creo que nos queda la posibilidad de trabajar, sí, yo creo que con esto ya es suficiente. Entonces ahora, debajo del select vamos a colocar dos saltos en línea, ¿verdad? Y vamos a colocar un botón, input. Y acá nosotros lo que hemos estado haciendo lo siguiente, le hemos estado colocando como type submit, ¿cierto? Le hemos estado colocando los values, que en este caso por ejemplo puede ser enviar, y el title tiene que ser el mismo, ¿verdad? Enviar, ¿cierto? Entonces, nosotros al hacer clic acá, o sea, al actualizar, ¿verdad? Y tener el botón, al hacer clic se va a enviar el formulario. ¿Se va a enviar dónde? Recuerden,
En este caso acá deberíamos colocarle una etiqueta action, ¿verdad? Para indicar en este caso el archivo que va a procesar los datos del formulario. O sea, un action, por ahora dejémoslo vacío, ¿ya? Y tenemos que indicarle el método mediante el cual se van a enviar. En este caso digámosle que sea un método post, ¿ya? Coloquemos acá por ejemplo procesa.php, ¿ya? Que sería el archivo que procesará todos los datos del formulario. O sea, la idea es que yo hago clic acá y se va al archivo procesa.php, el cual trae vía post. O sea, de hecho, si yo actualizo acá, él me pregunta si deseo recibir los datos nuevamente, ¿verdad? Y los recibe y los va a procesar. En este caso yo todavía no lo he creado, por eso me aparece este error en pantalla. Not found, ¿verdad? The request URL, ¿verdad? Curso video -php procesa was not found is this server, ¿cierto? Ya. Entonces, tenemos acá nuestro formulario. Bien. Lo revisamos, ¿verdad? Hacemos un paneo completo. Quizás alguien deberá ir deteniendo el video para revisar si el código está correcto. Perfecto. Bien, entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber para validar un formulario es lo siguiente. Desde ahora en adelante yo les decía que solamente hasta el momento en que yo les enseñe a validar formularios, solamente hasta ese instante vamos a seguir colocándole acá como type submit o submit a los botones, ¿ya? De ahora en adelante lo que le vamos a colocar es lo siguiente. Acá en el type le vamos a colocar como type el parámetro button, ¿ya? Si se fijan acá, yo lo único que le indico es que este input sea de tipo botón. De hecho, si yo actualizo, ahora es un botón y al presionarlo no hace absolutamente nada, porque no le tengo ninguna funcionalidad asignada. Se fijan que en el código yo tengo la etiqueta input. Si nos colocamos por ejemplo con Dreamweaver y seleccionamos en el botón, vamos al código del mismo, ¿verdad? Fíjense que el botón tiene, acá está, tiene un type button, su value y su title, pero no tiene nada más, ¿ya? Bien, lo que vamos a hacer es colocar otro parámetro que en este caso va a ser un gestor de eventos. Eso nosotros lo vimos en el video tutorial número 14, ¿ya? Y este gestor de eventos que vamos a utilizar acá va a ser el onClick, es decir, cuando hagan clic sobre el botón se va a ejecutar una función JavaScript, la cual va a ejecutar una serie de procesos orientados a la validación de los campos de los formularios, ¿ya? Entonces, comencemos a trabajar. Primero acá coloquemos el nombre de la función con la cual nosotros vamos a hacer la validación de todo nuestro formulario completo, ¿ya? Podemos colocarle cualquier nombre, ¿ya? Pero vamos a colocarle, por ejemplo, validar y colocamos el paréntesis paréntesis. En este caso no le vamos a asignar ningún valor. Ojo, acá yo no la estoy creando, yo simplemente estoy llamando. De hecho, yo todavía no creo esta función. Por lo tanto, si yo ejecuto el código ahora, o sea, presiono el botón en este minuto, me va a dar un error JavaScript porque acá en el head no he creado ninguna función con ese nombre. Comprobémoslo. Actualizamos, hago clic en el botón y voy a herramientas, a la consola de errores. Fíjense, validar is not defined. ¿Se fijan? Si yo hago clic de nuevo, me vuelve a aparecer el error. Si hago clic nuevamente, me aparece dos veces. ¿Se fijan? Validar is not defined, ¿ya? En la ruta del archivo en donde estoy trabajando, ¿ya? Vamos a limpiar acá la consola de errores y vamos a crear la función validar para que ya no nos suceda ese error y por fin podamos aprender a validar campos de formulario, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es, fíjense que yo acá al lado yo tengo un archivo que se llama funciones.js, ¿ya? Yo acá coloqué una serie de funciones JavaScript, en realidad son tres. Yo después en la medida que vayamos trabajando con más desarrollo yo les voy a ir dando más funciones que tengo, ¿ya? Pero en este caso acá yo les muestro tres. Dejo de manifiesto que no las hice yo las saqué de Google, ¿ya? Igual algunas les he arreglado ciertas cosas, pero básicamente son funciones que trabajan con expresiones regulares dentro del lenguaje JavaScript, ¿ya? Y la verdad no me voy a detener a revisar con detalle ese tema porque creo que no es el concepto de este curso, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es
revisar el funcionamiento, o sea, revisar la forma mediante la cual tenemos que aplicar estas funciones, ¿verdad? Fíjense, la función valida correo, ya, valida número, o sea, validar números, y una función que me valide cadenas, ¿ya? Fíjense que todas tienen una particularidad, más allá de que se entienda o no el funcionamiento de ellas, todas tienen una particularidad, que independiente del proceso de validación que realiza cada una de ellas, todas me devuelven un valor booleano. Fíjense, en este caso me devuelven un valor booleano true o un valor booleano false en caso de que esté correcta el dato o tenga algún error. ¿Se fijan? Por ejemplo, si la función valida correo tiene algún error, o sea, si me devuelve false, significa que tiene error. Si la función valida número me devuelve false, significa que tengo algún error. Y lo mismo pasa con la función valida cadena. ¿Se fijan? Me devuelve false si es que tengo algún error y true si es que no lo tengo. ¿Ya? Bien, una vez visto eso, lo primero que vamos a hacer acá es, vamos a abrir una etiqueta script, ¿ya? Vamos a decirle que use el lenguaje JavaScript de tipo text JavaScript y vamos a llamar a la librería externa. Esto nosotros lo vimos, ¿ya? La tenemos acá. Perfecto. Fíjense que en el directorio, ¿ya? Yo tengo una carpeta que se llama JS, ¿ya? Y dentro de esta carpeta JS yo tengo el archivo funciones.js, es decir, funciones.javascript, ¿ya? Esta es una forma correcta de ir ordenando mis archivos. Si por ejemplo yo necesitara guardar algún archivo CSS, creo un directorio, ¿ya? De tipo, lo creo, ¿verdad? Le doy el nombre CSS y aquí voy guardando todos mis archivos .css y así sucesivamente. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, si necesito crear tener mis imágenes, ¿verdad? Una carpeta image. Y así sucesivamente. Si tengo que guardar archivos, por ejemplo, SWF, una carpeta SWF. Y así todo, bueno, videos, ¿verdad? No sé, documentos PDF, por ejemplo, Word, Excel, ¿verdad? PowerPoint y todo tipo de archivos con los cuales queramos trabajar, ¿ya? En este caso yo tengo una carpeta JS, la cual estoy utilizando para poder guardar mis librerías JS, ¿ya? Y esas librerías yo las voy a llamar mediante este código que lo vimos en el video tutorial anterior. Yo al aplicar este código, ¿verdad? Tengo a disposición dentro del archivo 1.php, tengo a mi disposición todas las funciones que están dentro de esta librería llamada funciones.js, ¿ya? Bien, entonces ahora yo voy a crear un script, language, JavaScript, type, text JavaScript, y aquí me voy a poner a trabajar. O sea, aquí yo voy a crear una función que se va a llamar validar, ¿verdad? Que es la misma función que yo estoy llamando acá abajo con el evento on click, ¿cierto? En el botón. Esta misma función la vamos a ir a crear acá arriba. ¿Cómo creamos una función con JavaScript? Bueno, fácil, recuerden, function, la palabra reservada function, el nombre de la función y paréntesis, paréntesis y llave, llave. Bien, en este caso, en particular de esta función, no necesitamos pasar ningún tipo de parámetro, ¿ya? Así que lo vamos a dejar así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender por qué nosotros le colocamos el name form a la etiqueta form, ¿ya? Bueno, básicamente es por lo siguiente, porque nosotros cuando trabajamos con el Document Object Model, ¿ya? Nosotros tenemos que trabajar con el documento y con su estructura, ¿ya? Por lo tanto nosotros, si se acuerdan que en el video tutorial anterior usamos el document.getElement, si se acuerdan, by ID, ¿verdad? Ahí se lo dejo por si alguien no lo recordaba, ¿ya? Bien, ahora nosotros, fíjense lo siguiente, nosotros no vamos a usar el document get element by ID, vamos a usar lo siguiente, vamos a usar document punto el nombre que le dimos al formulario, es decir, es importantísimo en este caso darle un nombre al formulario, document.form, es decir, el nombre que le dimos al formulario. Si por ejemplo acá el formulario se llamara
y voy a poner un ejemplo bien tonto, pero creo que va a aclarar dudas, ¿ya? Si el formulario, por ejemplo, se llamara mamá, ¿ya? Entonces, aquí cómo debería llamarse, document. ¿Qué cosa? Exactamente, document.mamá. Bien, pero creo que colocarle el nombre de mamá a un formulario no es muy estético ni muy apegado a los estándares de desarrollo, por lo tanto yo creo que es más eficiente colocarle form, ¿ya? Que se apega más a un formulario tipo de una página web, ¿ya? Bien, entonces, fíjense que yo tengo el document.form, ¿ya? Y mediante esas dos funciones yo voy a acceder a todos los campos del formulario. Como de la siguiente forma, por ejemplo, si yo quiero acceder al valor que tiene lo que escriban acá en el campo, perdón, ¿dónde está eso? Aquí. Yo quiero acceder, por ejemplo, a lo que escriban en el campo que se llama nombre, o sea, que se llama name, en este caso, name nom, ¿cierto? Este es. Entonces yo quiero que lo que escriban acá, mostrarlo aquí. Pues bien, fíjense. Para eso vamos a colocar document.form. El nombre del campo del formulario, o sea, fíjense, document form campo. ¿Se fijan? Document form campo, en este caso el campo al que yo quiero acceder es nombre, ¿ya? Punto, y yo quiero recuperar su valor, por lo tanto, punto value. ¿Ya? Fíjense si por ejemplo esto que yo tengo acá, yo lo coloco en un alert. Fíjense por ejemplo, alert, eso, recuerden que el alert me muestra una ventana emergente con un botón que dice aceptar, ¿verdad? Y con un mensaje. Entonces, si yo coloco por ejemplo alert document.form, nombre de campo, que en este caso es nom.value, me va a mostrar lo que escriban en el input de tipo text con el name nom, es decir, en el campo de texto donde yo le estoy pidiendo que escriba su nombre al usuario. Veamos, actualizamos, escribimos por ejemplo Rosa, por ejemplo, Rosa Carolina. Entonces, yo al hacer clic acá en el botón enviar, fíjense lo que va a suceder. Hago clic, fíjense, se me muestra la ventana de alerta y me muestra en pantalla el nombre, o en este caso, el valor que yo escribí en el campo llamado nombre. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Entonces, de esta forma yo recupero los valores de los campos de formulario. ¿Se recuerdan que por ejemplo en el videotutorial anterior lo recuperamos usando document getElementById, haciendo referencia al ID que le habíamos dado al campo del formulario? ¿Se fijan? Son dos formas diferentes, pero de forma estándar, digamos, esta es la forma más utilizada, ¿ya? Pero les quise mostrar las dos maneras para que las tengan a su disposición y puedan de una u otra forma decidir cuál de las dos van a utilizar. Si me preguntan a mí, ¿verdad? Yo siempre les voy a recomendar utilizar esta forma que yo les estoy enseñando ahora, ¿ya? De hecho, mucho más estándar para trabajar. Pero por ahí si se encuentran con algún código donde alguien esté manipulando campos de formulario usando el getElementById, es totalmente válido, ¿ya? Así que se las dejo ahí, como se dice en mi país, dando botes, pues para que la revisen y lo analicen, ¿ya? Bien, entonces, se fijan que con esto yo obtuve, con el document.form, o sea, punto nombre formulario, punto nombre de campo, punto value, yo obtengo el valor de cualquier campo de texto, ya sea de tipo select, de tipo input, de tipo radio button, de tipo checkbox, de tipo lo que sea, ¿ya? Entonces, vamos a comentar esto para que no lo usemos. Entonces, fíjense lo que yo hago siempre. Yo ojalá no los confunda con esto, pero en realidad es algo muy sencillo. Yo, por ejemplo, yo creo una variable para validar mis formularios que se llame form, ¿ya? Y a esta variable yo le asigno este valor, document.form, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, en vez de en lugar de estar escribiendo a cada rato document.form, simplemente voy a escribir form, ¿ya? ¿Por qué? Porque guardé el document.form dentro de la variable form. De hecho, podríamos hacerla más corta y colocarle simplemente f, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es validar, por ejemplo, empezar a validar cada uno de los campos, que es un poco lo que yo creo que todos queremos aprender, ¿ya? Entonces, fíjense,
Vamos primero a colocar acá la típica línea de separación de César Cancino, ¿cierto? Me he hecho famoso por esta línea de separación. Entonces, vamos a primero validar el nombre, ¿ya? Que me ingresen un nombre, ¿ya? O sea, si vamos acá, que aquí me ingresen un nombre, ¿ya? Bien, pero antes de eso, antes de hacer eso, vamos a crear otra función, ¿ya? Fíjense, vamos a crear otra función fuera de la función validar, ¿ya? Vamos a crear una función que se va a llamar limpiar, ¿ya? Colocamos paréntesis, paréntesis, llave, llave. ¿Qué es lo que va a hacer esta función limpiar? Va a resolver algunas dudas que yo creo que muchos tienen, porque yo esto ya lo he hecho. Y ahora que lo haga, lo van a decir, ah, sí, César lo hizo en el video tutorial de las imágenes, ¿ya? Con el upload de archivos lo hizo, ¿ya? ¿A qué me refiero? A colocar, por ejemplo, document.form, ¿verdad? Si revisamos, document.nombre de formulario .reset. ¿Qué es lo que hago con esto? Con esta función document.form.reset lo que hago es limpiar el formulario. Es decir, fíjense, si yo por ejemplo uso en el body uso el gestor de eventos onload, que esto es lo que yo hice la otra vez y muchos quedaron con la duda. Bueno, en el video tutorial enseñé qué es y para qué sirve y cómo se usa el evento onload, ¿verdad? Bueno, ahora lo vamos a implementar. Vamos a colocar dentro del evento onload, vamos a colocar la función limpiar, paréntesis, paréntesis. Entonces, cada vez que se cargue el formulario, se va a limpiar todos sus campos. Veamos. Escribamos cualquier cosa, seleccionemos cualquier opción del combo box, actualizamos y fíjense, se limpian todos los campos. Y fíjense que acá con el combo box ocurre un detalle que es interesante y yo creo que vale la pena comentarlo. Fíjense, miren, todos los campos de texto, ya cuando se ejecuta el document.form.reset, ya lo que hace es limpiarse, ¿cierto? Pero efectivamente un campo de tipo select no se puede limpiar porque no hay nada escrito dentro de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el reset cuando lo limpio? Fíjense, no sé si alguien se dio cuenta de que, por ejemplo, o bueno, yo creo que todos se dieron cuenta, pero alguien le puso atención, digamos, a que yo en el primer option del select, yo le puse un option que dice option y le puse un value 0. Y en los demás yo le coloqué values, en este caso legales. Coloqué nombres de países, ¿verdad? Y fíjense que en el primero coloqué un value 0 y bueno, le coloqué en la etiqueta y seleccioné un país. ¿Ya? Cuando el reset se ejecuta sobre un campo de tipo select, lo que hace es posicionar el select dentro de, en este caso, el option que tiene un value 0. Para él eso es lo mismo que limpiar un select, un combo box, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo seleccionado Argentina y actualizo, él inmediatamente va a limpiar todo. Y en este caso me vuelve el formulario a 0, fíjense. Por ejemplo, tengo Argentina, actualizo y me lo coloca de nuevo al principio. ¿Se fijan? Entonces, ya tenemos esta función limpiar que me limpia el formulario, pero además de eso, yo le voy a decir lo siguiente, le voy a decir que a través del document.form.nombre, o sea, el campo que se llama nombre, .focus, con la función focus, que es un gestor de eventos también, ¿ya? Este gestor de eventos lo que hace es focalizarme, es decir, tomar el cursor, el mouse y colocarlo en algún objeto. En este caso lo va a colocar sobre el input de tipo text, ¿verdad? Que almacena el nombre del usuario. Es decir, la función limpiar lo que va a hacer es limpiar el formulario, es decir, borrar todos los campos y posicionar el cursor en el campo llamado nom. Veamos, actualizamos y efectivamente, fíjense que el cursor ahora se coloca aquí. Fíjense, por ejemplo, coloquemos el cursor en mail, ya, acá, escribamos algo, seleccionemos un país y actualizamos. Y fíjense, él actualiza, me limpia todos los campos y el cursor lo coloca aquí en este caso en el campo de texto que yo le indiqué que lo haga.
yo perfectamente le podía haber dicho que lo coloque en el teléfono, en el mail o que se posicione sobre el combo box, pero en este caso en general siempre es importante colocarlo siempre dentro del primer campo de texto, ¿ya? Esto nos sirve mucho, por ejemplo, cuando tenemos formularios largos, ir ayudando al usuario a que nosotros mismos de repente lo vayamos redireccionando, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes ya están diciendo, uy, eso es lo que yo necesitaba, y bueno, aquí lo tienen. Aquí lo tienen, esta es la forma, ¿ya? No es gran magia, ya es algo muy sencillo. Y bueno, acá lo tenemos. Entonces de esta forma nosotros limpiamos y focalizamos, ¿ya? Bueno, volvemos a la función validar entonces y fíjense lo que vamos a hacer en ella. Vamos a hacer, ya tenemos almacenado en la variable f, tenemos almacenado el document.form, ¿ya? Entonces, la primera validación que vamos a hacer es evitar que venga vacío el campo nombre, ¿ya? Bien, para eso vamos a hacer un condicional if, vamos a abrir y cerrar. Y fíjense lo que vamos a preguntar. Vamos a preguntar si f punto, es decir, si document.form, ¿ya? Recuerden que decir f es lo mismo que hacer referencia a esto, ¿ya? Si document.form.nom, es decir, el campo nombre, punto value, ¿ya? Fíjense, acá yo les voy a enseñar un truco que yo he aprendido a lo largo de mi escasa experiencia de programación. Fíjense que colocamos document.campo.value, es decir, el valor, ¿verdad? Acá lo hicimos, ¿cierto? Document.form.campo.value, ¿verdad? Si el valor que tenga el campo nom es igual, es decir, estoy comparando, ¿cierto? Es igual a vacío, ya, es decir, si está vacío, entonces yo le voy a mostrar una alerta al usuario y le voy a decir, por favor, ingrese su nombre, ¿ya? Fíjense que yo actualizo, me posiciono, no he escrito nada dentro del nombre. Si presiono en enviar, él me dice exactamente, por favor, ingrese su nombre. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Sin embargo, esto tiene unos pequeños errores. Ahora los vamos a ir viendo. Fíjense si, por ejemplo, yo coloco solamente espacios en el campo. Presiono en enviar y no sucede nada. ¿Por qué? Porque no sucede nada porque después de la función de este condicional, la función validar no hace nada más. Pero, por ejemplo, acá abajo, al final de la función validar, coloquémosle, por ejemplo, una alerta que me vaya diciendo que todo ok. Entonces, si el sistema no entra a este condicional, me va a mostrar esta alerta, ¿ya? Actualicemos, no escribamos nada en el nombre, perfecto, por favor ingrese su nombre, ¿cierto? Y todo ok, ¿verdad? Fíjense si yo coloco espacios con la barra espaciadora y presiono en el botón enviar, él directamente me dice todo ok, significa que se saltó la validación de si el campo nombre estaba vacío o no. Bueno, para evitar eso, nosotros en lugar de colocar esto, es decir, las comillas vacías, vamos a colocar un 0, ¿ya? Esto es lo mismo que decir la longitud del campo. Si la longitud del campo, o sea, la cantidad de caracteres que tiene es 0, significa que él asume que está vacío. Veamos. Actualizamos, colocamos espacios dentro de nombre, presionamos en enviar y aún así él insiste. ¿Se fijan? Esa es la idea. Por favor, ingrese su nombre. Interesante, ¿verdad? Bien, sin embargo, fíjense en un detalle. Aquí sucedieron varias cosas, miren. A ver si son observadores, miren. Si yo coloco los espacios y hago la validación, él efectivamente valida, ¿cierto? Si yo presiono en aceptar, el script se sigue ejecutando. Eso no nos sirve a nosotros, ¿ya? Eso no nos sirve. Por lo tanto, fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a colocar debajo del alert, vamos a colocar un return false. ¿Para qué? Para que acá se detenga la ejecución del script, ¿ya? Es decir, si el script entra a este condicional, él va a detener la ejecución y todas las instrucciones que estén dentro de la función validar, las que estén acá abajo no se van a ejecutar, ¿ya? Vamos a colocar acá para que quizás no haya enredos.
vamos a colocar aquí una separación entre las funciones, ¿ya? Yo creo que ahí queda un poco más claro. Entonces fíjense, si el sistema entra a este condicional, me va a mostrar esta alerta y me va a hacer un return false con el cual va a detener la ejecución del script. Por lo tanto, este alert que dice todo ok ya no se va a ejecutar. Veamos, actualizamos, colocamos los espacios, presionamos en enviar, él me dice por favor ingrese su nombre, presionamos en aceptar y no se sigue ejecutando el script. Sin embargo, fíjense, acá tenemos otro problema, que si yo me posiciono encima del campo, aún se mantienen los espacios ahí, los espacios vacíos. Bueno, eso nosotros tenemos que también chequearlo, tenemos que evitar que eso suceda. ¿Cómo? De la siguiente forma. Vamos a colocar un document.form, ¿verdad? Que lo tenemos guardado en la variable f, punto nombre, punto value, y punto value va a ser igual a vacío, ya, es decir, igual a nada. De esta forma nosotros limpiamos el formulario, el campo en este caso, es solamente ese campo, ya. Y también vamos a decirle que document.form.nombre.focus para que se focalice en ese campo, o sea, para que el cursor se coloque en ese campo, ya. Esta es la forma correcta de hacer una validación de que si un campo de formulario está vacío o no, ya. Veamos, actualizamos, ahí está el cursor, colocamos los espacios, ¿verdad? O sea, hay un error, actualizamos, él nos dice por favor ingrese su nombre. Fíjense, él limpió el campo y me puso el mouse nuevamente acá. Coloco espacios, fíjense, enviar, por favor ingrese su nombre, lo limpia, me borró todos los espacios que había puesto y colocó en este caso el cursor sobre el campo nombre. ¿Se fijan? Bien, con el campo teléfono, email, y bueno, para ahí tenemos que hacer lo mismo. Sin embargo, vamos a ir paso a paso para que vayamos viéndolo. Por ejemplo, ya esto lo podemos ir replicando. Por ejemplo, podemos copiar y pegar acá abajo lo mismo, ya. Vamos a colocarle la línea de separación para que vean que cada uno es independiente del otro. Entonces, fíjense, acá podemos hacer lo mismo con el correo. Simplemente le cambiamos acá correo, le cambiamos el mensaje, por favor ingrese su email, ¿cierto? Y le decimos que me limpie el campo correo y me focalice en el campo correo. Y sucede exactamente lo mismo, fíjense. Tengo ahora dos condiciones, o sea, si no entra esta, se va esta, y si no, me muestra todo ok. Si entra la segunda, se detiene el script acá y así sucesivamente. Entonces veamos, actualizamos, escribimos algo en el nombre, por ejemplo, Rosa Carolina, presionamos en enviar y creo que tenemos un error. Me faltó una correo acá. Ahora sí, veamos. Rosa Carolina, me va a validar el mail, ya, deberíamos haber validado el teléfono primero, pero bueno, me va a validar el mail. Entonces fíjense, no tengo nada escrito en el mail, por favor ingrese su mail, me focaliza en el mail y limpia. Si coloco espacios, por favor ingrese su mail y lo limpia. Si yo por ejemplo escribo algo en el correo y borro el nombre, fíjense, él primero valida el nombre, por lo tanto va a asumir que no hay nada en el nombre y me manda a focalizar ahí, y así sucesivamente. En realidad, en segundo lugar, deberíamos haber validado el teléfono. Hagámoslo. Fíjense acá, entre las dos validaciones, hacemos un copy-paste, ¿verdad? Y hacemos lo mismo con el teléfono. El campo teléfono se llama tel, ¿cierto? Si vamos acá al formulario, el campo teléfono se llama tel, ¿cierto? Ahí está el name. Entonces, acá en el segundo condicional, decimos que si document.form.tel.value es igual a vacío, entonces por favor ingrese su teléfono, ya, y obviamente me limpia el campo teléfono y me focaliza en el mismo campo. Ya, veamos, actualizamos, ingrese su nombre, César, ingrese su teléfono, perfecto, espacio, espacio, perfecto, enviar, por favor ingrese su mail, perfecto,
todo ok. ¿Ya? Bien, nosotros por ejemplo ahora queremos que el teléfono tenga solamente números. ¿Ya? Bien, para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a colocar acá una separación. Y debajo de la validación, la idea es que las validaciones se ejecuten de acuerdo al orden con el cual nosotros queremos que el usuario vaya llenando los campos, o con el orden que nosotros creemos, ¿verdad?, que el usuario debería llenar nuestro formulario. En este caso, debiera primero ingresar el nombre, después el teléfono. Por lo tanto, la validación que nosotros hicimos fue orientada a que primero valide si el nombre es, en este caso, está vacío o no, si el teléfono está vacío o no, y si el correo. En este caso ahora, después de que validemos que el teléfono está vacío, vamos a validar lo siguiente, fíjense. Vamos a hacer un condicional que diga sí, y en este caso vamos a llamar a la función que tenemos acá, que se llama valida número. Ya acá la tenemos. Si valida número, fíjense, la tomamos y la colocamos acá adentro. Esa función recibe un parámetro que en este caso es un número. ¿Qué número debiéramos pasarle acá? A ver si a alguien se le ocurre. 2 segundos. Exactamente, nosotros tomamos este código que está acá y lo colocamos acá adentro. Aquí. Fíjense, voy a separar un poco para que quede más claro. Entonces fíjense, estos son los paréntesis del condicional. Y fíjense que acá yo coloco la función valida número y le paso un número como parámetro. O una cadena en este caso. ¿Y qué valor le paso? Lo que escriba el usuario en el campo teléfono. ¿Ya? Bueno, si eso es igual a false, o sea, recuerden que todas las funciones que yo les puse acá retornan un valor booleano, un valor true o un valor false. Entonces, si la función valida número me retorna o es igual a un false, ¿qué tendría que hacer? Exactamente, tomar esto que está acá, copiarlo acá mismo, y fíjense, si la función valida número, es decir, si no ingresan, o sea, si ingresan algún carácter dentro de los números, entonces le digo, por favor ingrese solo números para el teléfono. ¿Se fijan? Limpio de nuevo el campo teléfono y me focalizo en él. Veamos, actualizamos, escribimos un nombre, César Cancino por ejemplo, escribimos un teléfono, por ejemplo con letras y números, enviar, eje. Por favor ingrese solo números para el teléfono. Ahora escribamos números y letras al revés, a ver si pasa. ¿Ya? Enviar, tampoco. Solamente números. Ahora coloqué números y ahora sí él me dejó pasar, porque de hecho fue a la otra validación, a la validación en donde preguntamos si el campo correo está vacío o no lo está. ¿Ya? Bien. Después de la validación del teléfono, nosotros hacemos la validación para ver si el campo correo está vacío o no, ¿verdad? Bien, ahora una vez que validamos que el campo correo esté vacío o no, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba con el teléfono, pero en lugar de usar la función valida número, vamos a usar la función que se llama valida correo, que funciona de la misma forma, ¿ya? Funciona de la misma manera, o sea, colocamos valida correo, colocamos acá el document.form.campo, ¿verdad? Y nos retorna true o false en determinado caso, o sea, correcta o incorrecta. Hagámoslo. Copiamos acá la línea. No voy a copiar y pegar de arriba, sino que lo voy a hacer de cero para que se entienda. ¿Ya? Vamos a colocar sí, ¿verdad? O sea, fíjense que acá primero me validó si está vacío o no. Entonces acá sí valida correo, porque así se llama la función. Perdón. Entonces, paréntesis, pasamos el document.form.campo, en este caso el campo se llama correo, .value, o sea, si esta función con este valor me retorna un valor false, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es mostrar una alerta que diga, por favor ingrese una dirección de correo válida. ¿Ya? Ahora lo que hago es un f.correo.value y limpio el campo. Creo que me equivoqué acá, value.
Y por supuesto me focalizo en el campo nuevamente, punto correo punto value, perdón, punto focus, y finalmente return false para que se detenga la ejecución del script. Veamos si efectivamente tengo razón o estoy mintiendo. Veamos, puedo yo también equivocarme. Entonces colocamos un nombre, por ejemplo María Pérez. Ya, creo que Pérez es con acento porque es palabra grave terminada en consonante. Ingrese su teléfono, ingresamos letras, no hay caso, solo números. Podríamos, por ejemplo, también validar la longitud de un número. Ya, ahí eso se los dejo como tarea. ¿Ya? Podrían validar que el teléfono tenga cierta longitud, o sea que sea de 7 caracteres solamente, de 8 caracteres. Eso se puede hacer. ¿Ya? Entonces, colocamos un número, entonces ahora él va a ir a validar el correo. O sea, si yo presiono en enviar, él me diga, por favor ingrese su mail. Esa es la validación donde pregunta si está vacío o no. Coloquemos espacios, por ejemplo. No me deja pasar, ¿se fijan? Bien, ahora coloquemos cualquier cosa, por ejemplo, hola. Presionamos en enviar, alto, me dice, por favor ingrese una dirección de correo válida, que es en realidad lo que nosotros mismos escribimos en el alert. Probemos, hagamos pruebas, hola, arroba. No me va a dejar pasar, solamente necesita direcciones de correo válidas. Ya, coloquemos una válida, hola, hola.cl. Ahora sí debiera dejarme pasar. Enviar, todo ok, perfecto. Estamos listos para ya hacer una validación funcional con JavaScript. ¿Se fijan que no es difícil? Solamente nos falta validar el país. Bueno, como yo les decía, los campos de tipo select, ya, en este caso el JavaScript interpreta que un campo de tipo select, si es igual a 0, o sea, si la opción que eligieron tiene un value 0, eso indica que el usuario no ha escogido ninguna de las opciones del combo box. De hecho, si el combo box se mantiene en la opción, aquí creo que tengo un error, es seleccione, veamos, ahora sí, selecciona un país. Entonces, si el usuario dejó en este caso esta opción seleccionada, la selecciona un país y presionó en enviar, yo voy a asumir que no selecciono ningún país. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que hacer acá? A ver si alguien ya lo está haciendo. Bueno, para quienes ya lo hicieron los felicito, y para quienes no, pongan atención acá, por favor. Acá lo mismo, decimos sí, en realidad acá todo esto ya se vuelve un poco repetitivo. O sea, f.país, recuerden, document.form.campo, en este caso el campo se llama país, .value, ya, es igual a 0. Si eso sucede, entonces te digo, epa, alerta, creo que acá nos equivocamos, alerta, por favor indique su país. ¿Ya? En este caso, acá con los combo box no es necesario limpiarlo porque es un combo box. ¿Ya? No es necesario limpiarlo. Solamente nos basta con que hagamos un f.campo, en este caso .país, .value, perdón, .focus solamente. O sea que solamente nos posicionemos sobre el campo. ¿Ya? Con esto es suficiente. Entonces veamos. Actualizamos. Colocamos un nombre. Colocamos un teléfono. Un mail. Hola. Y no seleccionamos ningún país. Es el momento. Por favor, indíqueme su país. O indique su país. En este caso eso le colocamos. Actualizamos. Todo ok. ¿Por qué nos sucedió ese todo ok? A ver si a alguien se le ocurre. Enviar. Por favor indique su país. Todo ok. ¿Por qué nos está apareciendo? A ver si a alguien se le ocurre. Exactamente, porque no le colocamos acá abajo el return false para que detenga la ejecución del script. Veamos, ahora sí. Escribamos algo. César Cancino. Cualquier cosa. Mama.cl. Fíjense. Enviar. Por favor indique su país. Y se focaliza en el combo box. Ya no lo estoy manejando con el mouse, sino con los cursores. Y detuvo la ejecución del script. ¿Se fijan? Esa es la conceptualización básica de cómo manipular formularios. Por ejemplo, podríamos validar que el nombre fuera solamente una cadena. ¿Dónde tendríamos que hacer eso?
A ver si a alguien también se le ocurre. Exactamente, o sea, la idea es que vaya en orden. Entonces nosotros preguntamos si el nombre está vacío, entonces abajo de eso preguntamos si el nombre es una cadena. Entonces decimos si f.nom.value, ¿verdad? Eso lo colocamos dentro de la función valida cadena, ¿cierto? Y la misma cosa, si es igual a false. Acá en la funciones.js tengo mi función para validar cadenas. ¿Se fijan? Él, dentro de todas las cosas que hace, él me devuelve un valor false o un valor true. Si él detecta algún número dentro de la cadena, va a decirme que, oye César, no puedes ingresar caracteres numéricos, solamente necesito cadenas en el nombre. ¿Ya? Entonces, si esto sucede, este código que está acá me sirve perfectamente. Si eso sucede, bueno, escribámoslo mejor para que no se enrede. Si esto sucede, entonces te digo, alerta, ojo, para, ingresa solo letras en el nombre. ¿Ya? El alerta, ahora lo limpiamos, f.nom.value igual a vacío. Ahora nos focalizamos, f.nom.focus, perdón, .focus y return false. Probémoslo, a ver si nos funciona. Quizás puede ser que haya algún error con la función valida cadena, que esa la hice yo, no la bajé de Google, así que puede ser que tenga un error por ahí. Ya, esa la verdad asumo que me puse a estudiar un poco el trabajo con expresiones regulares y la verdad la hice yo mismo, no es como las de arriba que están 100% seguras que sirven. Veamos esto. Escribamos números y letras como el nombre, enviar, sí, funciona, ingrese solo letras en el nombre. Ahora ingresémosle letras y números, enviar, perfecto, nos funciona de maravillas. Se fijan, me muestra el mensaje, me borra y me posiciona el cursor. Si colocamos solo letras, César Cancino, validamos, por favor ingrese su teléfono ahora. Y sigue toda la ejecución del script. ¿Se fija? Bien. Tenemos todo el formulario validado. Seleccionamos un país y todo ok. ¿Ya? Ahora lo único que nos faltaría es hacer que el formulario se ejecute, es decir, que haga submit. Bueno, fíjense que para cuando lo limpiamos, yo dije document.reset, es decir, límpiamelo. Bueno, para hacer que se ejecute es algo bastante similar. Vamos a comentar el todo ok, ya no queremos que aparezca, y vamos a decir que ejecute un document.form. Recuerden, para los que están un poco enredados, ese form pertenece al nombre del formulario, ¿ya? Document.form, y ahora en lugar de colocarle reset le vamos a colocar submit, ¿ya? Document.form.submit, y con esto hacemos que el formulario realice el submit. ¿Ya? Veamos, probémoslo. Actualizamos, veamos. César Cancino, el teléfono, el correo, peligrosamente, Chile, y enviar, y efectivamente me mandó al archivo procesa. Creemos ese archivo, un archivo nuevo, lo creamos, ¿verdad? procesa.php, ¿ya? Le borramos todo el código que está de más, y en este caso necesitamos ver si efectivamente me están llegando todas las variables. O sea, si acá actualizamos ahora sí existe el archivo procesa.php, ¿ya? Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Como son arreglos, porque recuerden que lo que yo recibo es un arreglo, en este caso un arreglo de arreglos, o sea, un array de arrays, ¿ya? Recibo un conjunto de arreglos asociativos, de este caso de tipo post, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si yo quiero recuperar el valor de la variable nombre, ¿cómo tendría que hacerlo? Efectivamente, un echo post y el nombre del campo, en este caso, nombre, ¿cierto? Veamos,
Actualizamos y me muestra lo que escribió el usuario en el nombre. Bien, sin embargo, imagínense que yo tuviera un formulario con 30 campos o 100 campos, y de hecho los hay, los de los bancos, ¿ya? Sería un lío, ¿no? Estar colocando 100 veces o 100 ecos para ver si me llegan todos los campos bien, ¿ya? Bueno, hay un truco del mercado del PHP, técnica Shaolin, que me enseñó un amigo peruano, Eber Rosado Ponce, a quien envío un cordial saludo desde Chile, ¿ya? Fíjense que acá podemos usar la función de PHP printr, ¿ya? Y le decimos que nos imprima en pantalla todo lo que trae el array post. Fíjense que no le coloco los corchetes, simplemente coloco array objetivo post, o sea, printr, paréntesis, paréntesis, post. Y fíjense lo que me devuelve. Actualizo. Fíjense, me devuelve la palabra array y me devuelve todos los campos con sus valores. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? De hecho es más fácil, porque imagínense lo que yo les decía. Tenemos un formulario con 100 campos, o sea, tendríamos que escribir 100 veces eco. O sea, olvídense, una tortura. Entonces, con el print R lo solucionamos. ¿Se fijan? Se me imprimen todos los valores en pantalla. Bueno, creo que este video tutorial lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Creo que ya llevamos como una hora hablando y yo creo que ya debiera estar un poco claro cómo trabaja el tema de la validación con formularios, ¿ya? Bueno, haciendo un poco de recapitulación de lo que vimos en este formulario, en este trabajo, en este video tutorial, vimos por ejemplo recordamos cómo llamar una librería externa JavaScript, ¿ya? Vimos cómo ejecutar una función que lo que hace es recuperar los valores de los datos de los formularios a través del document.algo, ¿verdad? En este caso document.nombre del formulario. Aprendimos y aclaramos la duda que muchos tenían de por qué César Cancino le coloca un name a la etiqueta form, ¿ya? Bueno, esta es la forma. Y en realidad no lo hace solamente César Cancino, de hecho la mayoría de los desarrolladores utilizan este método, ¿ya? Por ahí nace la consulta automática de quienes dicen, oye, pero César, ¿y qué pasa si el usuario tiene deshabilitado el JavaScript? ¿Qué sucede en ese sentido? Bueno, es una pregunta súper válida. Y de hecho hoy en día la mayoría de los usuarios de la web tienen habilitado por defecto el JavaScript, pero todavía hay quienes no creen en eso y lo deshabilitan. Bueno, en ese caso hay que hacer algo similar a esto, pero con PHP. Ahí quizás en el próximo video tutorial vamos a ver cómo podríamos hacer alguna forma lógica de realizarlo, ¿ya? Pero esa sería como la respuesta. O sea, si yo quiero evitar que el usuario valide mi formulario con JavaScript, tendría que yo validárselo en el servidor. O sea, cuando los archivos suban los datos, perdón, suban al servidor, ahí yo tendría que hacer las validaciones pertinentes. Algo muy similar a lo que hicimos, por ejemplo, cuando hicimos el upload de archivos, ¿se recuerdan? Cuando hicimos ese upload de archivos, validábamos, por ejemplo, que la extensión que trae el archivo fuera válida o que el tamaño también lo fuera. ¿Ya? Bueno, tenemos que hacer cosas similares, o sea, es que un campo no venga vacío, que un correo tenga una estructura básica de un email, ¿verdad? Y bueno, una serie de validaciones, pero la forma es la misma, ¿ya? Aprendimos a recuperar, limpiar un campo, aprendimos a trabajar con el gestor de eventos Focus, ¿ya? Aprendimos a focalizarnos dentro de un campo, ¿ya? Fíjense que no sé si alguien lo notó, pero aprendimos a utilizar un gestor de eventos desde dentro del código del JavaScript, ¿ya? También un detalle importante que quizás no pasé por alto y no le di la importancia que quizás debería haberle dado, pero por ahí en otros videos quizás vamos a detenernos más en eso, pero no es mi idea. Mi idea es seguir trabajando ya con más aplicaciones PHP, ¿ya? Quizás haga otro video más de JavaScript en donde veamos algún tema básico, como hacer alguna galería con JavaScript dándole efectos y eso. Quiero que veamos Ajax, ¿ya? Yo entiendo que muchos de ustedes ya han visto los videotutoriales grandes, por ejemplo, grandes por lo demás, del maestro Jesús Conde. Pero quienes quizás no quieren ver todos los videos y quieren aprender de forma rápida a usar Ajax, ¿ya? Yo voy a hacer uno o dos videotutoriales en donde veamos las cosas básicas. Recuerden, no vamos a profundizar mucho igual que acá, pero vamos a ver las cosas fundamentales de Ajax. Vamos a ver cómo declarar el objeto Ajax, el HTTP request, ¿ya? Y vamos a ir elaborando quizás una pequeña aplicación completamente funcional que nos permita entender el funcionamiento del Ajax. Pero eso en unos videos más lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, acá también vimos cómo
hacer una limpieza del formulario para cuando cargue el archivo, ¿ya? Usamos el reset y el focus, ¿cierto? Aprendimos a hacer submit desde el JavaScript y no desde el HTML, ¿se fijan? Aprendimos a validar números, a validar cadenas, a validar correos electrónicos, ¿ya? O sea, la aplicación está bastante completa, ¿se fijan? Aprendimos a validar que un select, un combo box, venga vacío o no. Bueno, y fíjense que aprendimos varias cosas, ¿ya? Así que los aliento a seguir trabajando, ya quienes quizás les parece esto algo más enredado que entendible, ya yo les digo, por ahí estuve leyendo algo de algunos autores de pedagogía que decían que es importante que nosotros aprendamos de nuestros fracasos. Esa es una frase que está muy cliché, muy utilizada, pero que quizás está también manoseada porque no la explican, ¿ya? Porque muchas veces te dicen, oye, mira, te equivocaste y tienes que aprender de tu error. Pues no es tan así, ¿ya? La pedagogía teórica te plantea algo que es muy interesante de revisar, que te dice que, por ejemplo, tú vas caminando de tu casa al kiosco de la esquina, ¿ya? Y nunca te vas a acordar, o muy rara vez te vas a acordar de la cantidad de pasos que diste o qué pie ocupaste en cada una de las veredas que cruzaste mientras caminaste de tu casa al kiosco, ¿verdad? Pero te aseguro que si tú en ese trayecto tropezaste, te vas a recordar todos los días de tu vida que en ese trayecto y en ese lugar y con ese pie y en esa parte del trayecto tú te tropezaste, ¿verdad? Entonces es súper importante que nosotros entendamos eso. O sea, ¿por qué les planteo esto? Porque nosotros tenemos que practicar mucho, tienen que practicar mucho este código, practíquenlo y ojalá les aparezcan muchos errores. Ojalá, si alguien lo hizo y no le apareció ningún error, perfecto, pero si le sucedió eso, entonces haga que la aplicación funcione de una manera un poco más compleja, ¿ya? Para que se le produzcan errores, para que vayan aprendiendo de errores y vayan aprendiendo a trabajar con la experiencia que esos errores le van dando, ¿ya? Bueno, yo creo que el video tutorial lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? En el próximo video tutorial, la verdad no sé todavía si seguimos trabajando con un poco de JavaScript o nos vamos ya derechamente a hacer el buscador. Ahí vamos a ver de acuerdo a las preguntas que me hagan. Con las preguntas que me hicieron, por ejemplo, en el video tutorial anterior, yo consideré necesario realizar el tema desde ya de la validación de formularios. Entonces ahí vamos a ir viendo con la metodología que vamos a seguir utilizando, ¿ya? Como siempre los invito a dejarme sus comentarios en mi sitio web www.cesarcancino.com, ¿ya? Como siempre también los archivos con los que trabajé en el video van junto con el archivo de descarga, ¿ya? Para quienes les gusta también no verlos en línea, sino que les gusta descargarlos a su PC, bueno, háganlo, ¿verdad? Mi trabajo es gratis, yo no cobro por eso, ¿ya? Lo único que yo les pido es que compartan mi trabajo, compártanlo con la mayor cantidad de personas en el mundo posibles, ¿ya? Yo estoy muy agradecido porque gente de China incluso me escribió, un señor de Noruega, ¿ya? Tengo un alumno en Alemania, saludos amigo Rudolf, sé que estás viendo este video, ¿ya? Amigos en España, en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Uruguay me han escrito de Uruguay, de Ecuador, de Panamá me han escrito, un amigo de Guatemala, Henry, ¿verdad? Bueno, de El Salvador, se me van algunos países, pero me han escrito de muchas partes y me gusta eso, así que síganlo haciendo y así seguimos generando feedback, seguimos generando una red de contactos, ¿ya? Bueno, eso, entonces lo dejamos hasta acá. Dejamos hasta acá esto. Recuerden que esto está en línea en www.cesarcancino.com, ¿ya? Y les habló César Cancino. Será hasta una nueva oportunidad.